Hola, soy Leonel Ali Zanotelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. En este miércoles de comunicación vamos a tratar el tema de tipos de texto expositivo. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Como hemos visto a lo largo de muchos videos inmersos en este canal, la comunicación tiene diversos modos discursivos y uno de ellos es el expositivo. Modo discursivo que en esencia se caracteriza por apoyarse en la función de la lengua referencial, es decir, esta función en donde empleamos la lengua para dar información. No obstante, el modo discursivo expositivo puede tener diferentes directrices según la intención comunicativa, según la intención que tenga la persona que va a escribir un texto expositivo, va a ejemplificar o va a usar cierto tipo de recursos que van a encaminarse hacia esa situación, hacia esa meta comunicativa. Entonces, precisamente el propósito de este video es mostrarles los diferentes tipos de texto expositivo dependiendo tanto la situación como la intención comunicativa. Esto a pesar de estar inmersos en un modo discursivo general y una función de la lengua en particular, que es la función, insisto, referencial. Entonces, nosotros ya sabemos o debemos saber, nuestro conocimiento previo debe de ser que un texto expositivo es aquel que brinda información sobre un tema o un suceso de interés. Interés obviamente en primera instancia para la persona que va a exponer y obviamente ese tema también tiene que ser de interés para el público, ya sea el público que va a leer el texto, hablando específicamente de un texto expositivo, o bien que va a presenciar la exposición, si es que estamos refiriéndonos a la comunicación oral. Pues bueno, sin más preámbulo, comencemos a ver estos tipos de texto y veamos algunas de sus características que los distinguen de los demás tipos de texto expositivo. Entonces, el primero de ellos es la nota informativa. Como lo hemos visto también en anteriores videos, este es el tipo de texto expositivo más prototípico. Cuando nosotros hablamos de tanto de la función referencial como del modo discursivo expositivo, lo primero que se nos viene a la mente y en consecuencia el ejemplo más fácil, más accesible o el que siempre se refiere en primera instancia es la nota informativa. Es decir, es este texto en donde su autor o su autora refiere lo más escueto, esencial e imprescindible de la información de un hecho. Esa es la base esencial de una nota informativa. Es decir, esto que se mencione de lo escueto, esencial e imprescindible es fundamental. Toda nota informativa se caracteriza por su brevedad. No profundiza en el hecho, no profundiza en el suceso, ni mucho menos en el tema, sino simple y llanamente se enfoca en lo imprescindible, es decir, dar la noticia, dar el dato sin profundizar, sin crear ramas, sin crear subtemas, etcétera. Entonces, otra característica esencial de la nota informativa es que no presenta opiniones. ¿Correcto? Ya veremos en futuros videos a cómo se le denomina un texto de el cual parte de un suceso y de repente a partir de ese suceso genera un punto de vista. Y entonces, además de estar dando la nota informativa, introduce su punto de vista, su perspectiva, su opinión. Entonces, eso es otro tipo de texto. Incluso está en otro modo discursivo. Y en consecuencia en otra función de la lengua. Entonces, enfocándonos exclusivamente en la nota informativa, es eso, es la esencia fundamental. Simple y llanamente dar, insisto, lo más escueto, esencial e imprescindible de un suceso, de un hecho. Por lo tanto, simple y llanamente uno, ya sea que esté en el modo de lector, o bien en el modo de creador del texto, tenemos que pensar eso. Si a nosotros nos solicitan que escribamos una nota informativa, lo único que tenemos que nosotros
tener presente en todo momento es que vamos a referir lo más escueto, esencial e imprescindible de ese suceso, de ese tema, es decir, lo fundamental, ¿correcto? Tenemos diversidad de ejemplos de notas informativas. Obviamente la nota informativa más prototípica son las noticias. Estas noticias donde dicen, en tal lugar ocurrió esto y punto, sin profundizar, sin analizar las causas, las consecuencias. No, simple y llanamente es enfocarse en un tema. Es muchas veces los encabezados que nosotros podemos leer, ya sea en los periódicos o bien en estos mismos periódicos, pero en su versión online. Es decir, simple y llanamente es el dato y ya, si tú ya quieres profundizar, muchas veces ya te metes a la noticia completa. Es decir, incluso aunque te metas a la noticia completa, no importa, la nota sigue siendo una dadora de información nada más, sin profundizar, sin analizar causas, consecuencias, simple y llanamente refieren qué ocurrió, dónde ocurrió y punto, sin caer en otros elementos, etcétera, porque si no, insisto, ya pasaría a otro tipo de texto. Entonces ya tenemos el primer tipo de texto expositivo, el más prototípico, el más, por decirlo así, simple, aunque insisto, y siempre lo insistiré, y como lo he mencionado en otros videos, que sea simple la nota informativa no significa que sea fácil de hacer y que por lo tanto nosotros tenemos que demeritarla. No, 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 no. Todo lo contrario. Escribir una nota informativa tiene su chiste, tiene sus virtudes, sus cualidades particulares que la persona que lo va a escribir o la persona que lo está leyendo y para poderlo entender, tiene que valorar. Es decir, porque muchas veces nosotros somos entes racionales, la mayoría del tiempo. Entonces, todo el tiempo queremos dar nuestro punto de vista. En todo momento muchas veces queremos calificar de una u otra manera un suceso que presenciamos o que estamos refiriendo. Y entonces la nota informativa es como ese ejercicio de decir, no, estoy nada más informando, no tengo que calificar, no tengo que poner adjetivos. En cuestión de estilo muchas veces se tiene que prescindir de ciertos adjetivos calificativos. Obviamente tienes que mencionar algunos adjetivos tales como los colores, los números, etcétera, que sí modifican a este sustantivo, pero en el sentido de no usar adjetivos calificativos totalmente partiendo de la persona que está escribiendo. Entonces también implica ese talento por parte de la persona que lo está creando y en consecuencia muchas veces nosotros que lo estamos leyendo tenemos que entender que digan, pues qué difícil es presenciar un hecho, referirlo y ya. Tiene su talento, porque tienes que ser claro, tienes que saber, por medio de las palabras, tienes que saber hacerle, saber, valga la redundancia, a tu lector o a tu lectora qué ocurrió y cómo ocurrió. Entonces, esta situación de estar exponiendo el tema o estar, muchas veces podemos valer de la narración un poco o de la descripción en algunos momentos, pero la intención es simple y llanamente informar qué ocurrió y punto. Implica el empleo de ciertos recursos que se tienen que valorar. Entonces, ahí tenemos ese primer aspecto de la nota informativa. El segundo tipo de texto expositivo que les quiero mencionar es el texto didáctico, que es otro tipo de texto, en este caso expositivo, que es muy común, que es muy cotidiano. ¿Por qué? Porque en todo momento, principalmente en nuestra vida académica, convivimos con ese tipo de textos. Los textos didácticos son la esencia de los apoyos que tanto los docentes como los estudiantes, son el apoyo prototípico para ir aprendiendo, para ir ejercitando y para ir apuntalando el conocimiento. Entonces, ¿cuáles son las características esenciales de un texto didáctico? Son las siguientes. La primera es, estos textos didácticos tienen una relación intrínseca con el proceso de enseñanza-aprendizaje, como se los decía hace unos segundos. Es decir, los textos didácticos son el apoyo, son el amparo del que se valen tanto docentes como estudiantes en este precisamente proceso de enseñanza, aprendizaje. Entonces, estas estrategias muchas veces, tanto de enseñanza como de aprendizaje, implican usar o valerse de textos didácticos, es decir, estos textos informativos, estos textos expositivos que nos van a brindar datos que van a apuntalar
una información, o bien que nos van a brindar una información por vez primera y que obviamente van a llevar un proceso que es este mencionado ya, proceso de enseñanza-aprendizaje. Otra característica esencial de los textos didácticos es poner al alcance el conocimiento. Así de simple, así de sencillo. Si estamos diciendo que todos estos textos tienen que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues obviamente uno de sus propósitos, uno de sus objetivos, una de sus metas principales es poner al alcance de la mayoría de las personas el conocimiento. Y obviamente estas personas están inmersas en el ámbito académico, porque les digo, principalmente los textos didácticos son de índole académica, es decir, están pensados para este ambiente. Muestra de ello es que aparecen en los libros de texto. En los libros de texto es donde vamos a encontrar la mayoría de las veces este tipo de texto denominado didáctico. ¿Y por qué? ¿Y dónde se encuentra esa relación entre los libros de texto académico y este afán de mostrar o pretender un conocimiento? Porque estos textos didácticos muchas veces están apegados a un programa de estudio. Entonces, este orden en el que se van estableciendo los temas pues, está establecido en un programa de estudio. Entonces, el texto didáctico se aparte y se apoya del programa de estudio para ir exponiendo los temas. ¿Correcto? Entonces muchas veces la relación entre programa de estudio y texto didáctico es una relación totalmente estrecha. Y esta relación estrecha entre el texto didáctico y los programas de estudio se pueden ver en que la gran mayoría, no es una regla, pero la gran mayoría de textos didácticos pueden incluir, además de explicaciones y ejemplos, porque esa es la característica esencial de un texto didáctico es que explica el tema y la mayoría de las veces que ejemplifica el tema para poder aterrizarlo. Es decir, si el propósito es que alguien que no conoce el tema o ese aspecto particular del tema es acercarlo en un afán didáctico, entonces lo didáctico es dar y tomar, por decirlo así, ¿no? Es como una clase, por decirlo de alguna otra manera. Es decir, las clases académicas tienen una función didáctica. Alguien explica un tema, pero ahí está como cierta interacción, puede ser explícita cuando alguien le pregunta o alguien le cuestiona al expositor, en este caso al docente, o viceversa, el docente tal vez aplicando el método mayéutico o socrático, cuestiona a sus estudiantes, les hace preguntas y entonces a partir de las respuestas y de las situaciones que se van causando a través de las preguntas y las respuestas que se van haciendo, se va generando este conocimiento. Entonces, ese es el dinamismo, es lo didáctico. Pero bueno, eso es en el aspecto de las clases y etcétera. Esto mismo, aplicado a un texto, se puede hacer. Entonces, un texto didáctico viene la explicación, muchas veces vienen las ejemplificaciones o vienen ciertas preguntas retóricas que cuestionen a la persona que lo está leyendo para ir apuntalando ciertos datos, ya sea ciertos conocimientos previos o bien ciertas experiencias que lo van a acercar con mayor facilidad o con mayor empatía hacia el tema. Entonces ahí puede ser un mecanismo, pero además de estos dos elementos fundamentales, que son la explicación y la ejemplificación, muchos de estos textos didácticos también se valen o también tienen ejercicios, cuestionarios, experimentos, problemarios, que obviamente tienen la intención de reforzar ese aprendizaje. Es decir, muchos textos didácticos no se quedan solamente con la explicación y la ejemplificación, sino que en miras de reforzar el aprendizaje esperado, se valen de estos ejercicios, cuestionarios, experimentos o lo que denominamos problemarios. Dependiendo el campo disciplinar del que estemos hablando, va a ser tal vez el tipo de ejercicio, el tipo de actividad que se va a realizar. Pero la intención de los ejercicios es precisamente eso. Es apuntalar, demostrar que el conocimiento brindado en la parte teórica sí está bien ejercido. Es decir, nosotros podríamos decir de alguna manera que estas tareas, por denominarlas así, estas actividades, no son una tortura, no es para quitarle el tiempo a la persona, sino
para tener un elemento tanto de manera hacia la otra persona, pero sobre todo hacia uno mismo, de que sí entendió el tema, de que ya incluso hasta lo domina al grado de que lo puede ejercer en una situación específica, como lo puede ser el planteado en este ejercicio, en este cuestionario, en el problema, en el experimento, etcétera. Entonces, esa es la intención muchas veces de los textos didácticos. No solamente es explicar y ejemplificar, sino que esa explicación o esa ejemplificación se aterrice a una situación particular específica, obviamente controlada la mayoría de las veces, pero no deja de ser una situación que tiene el fin de apuntalar, de demostrar que el conocimiento ya se adquirió y en consecuencia ya se tiene y por lo tanto se puede continuar al siguiente tema que puede ser puede estar estrechamente relacionado con el primero y en consecuencia dar esta continuidad y comenzar a generar este circuito de conocimientos. Entonces, esa es la esencia. Entonces, también muchas veces los textos didácticos se van a valer de ilustraciones, como su afán es el acercamiento a los temas de una manera, ¿cómo podríamos decirlo?, epistemológica, del conocimiento, de buscar cómo la gente aprende y demás, pues muchas veces los textos didácticos se valen de muchas ilustraciones, de muchos esquemas, porque eso es un facilitador de la adquisición de conocimientos. Entonces los textos didácticos tienen esa intención. Como pueden ver, si hay una diferencia total entre la nota informativa y el texto didáctico. Porque a pesar de que yo hable de un tema en la nota informativa, un descubrimiento o algo por el estilo, no tiene la misma intención. La nota informativa solo tiene como intención informar de un suceso. Punto. Lo más imprescindible. Es decir, a mí me importa que mi lector, mi lectora, sepa qué ocurrió y punto. Mientras que el texto didáctico no. El texto didáctico quiere que de ese tema o ese suceso se conozca el todo. Obviamente de manera dinámica. Entonces, como ven, ambos tienen un tronco en común. Entonces, la intención comunicativa, o el modo discursivo, la función de la lengua de la que se van a valer principalmente, pero lo que cambia es la intención particular, la intención comunicativa particular. Ambos tal vez quieren exponer, pero uno simple y llanamente quiere informar de manera muy, ¿cómo se podría decir? Muy escueta, mientras en el caso de la nota informativa, mientras que en el caso del texto didáctico, su intención es informar de igual manera, pero con una intención académica, con una intención epistemológica de aprender, que la persona aprenda ese tema y por lo tanto se va a valer de más recursos, tales como la explicación, la ejemplificación e incluso el dejar actividades complementarias que fortalezcan, que demuestren que ese conocimiento ya se adquirió. Entonces, como vemos, a pesar de tener troncos comunes, tales como la función de la lengua, el modo discursivo y la intención comunicativa en general, pero de repente cuando ya profundizamos vemos que la intención o incluso la situación comunicativa se va modificando ya, va teniendo cierta especificación. Tanto esta situación comunicativa como esta intención comunicativa. Pero bueno, ya llevamos dos tipos de textos expositivos. Vámonos al tercer tipo de texto expositivo, que es el texto de consulta. Nosotros podríamos pensar en un primer momento, cuando escuchemos un texto de consulta, es un texto que voy a consultar, podríamos pensar que es muy parecido al texto didáctico. Y en parte tendríamos razón si pensáramos eso. Pero, como era de esperarse, el texto de consulta tiene particularidades que lo van a distinguir, obviamente, tanto de la nota informativa como del texto didáctico. ¿Cuáles son las características, cuáles son los elementos particulares que tiene todo texto de consulta? El primero es que un texto de consulta ordena y cataloga los temas, ¿correcto? Es decir, mientras que el texto didáctico se vale tal vez de un programa de estudio o de un cierto orden, sí, porque todo tiene que tener un orden, ya sea el esquema lógico o un programa de estudio que va catalogando o va ordenando los temas según los intereses, según el tiempo, dependiendo, insisto, o el grado de dificultad, etcétera. Pero ese es el programa de estudio. En el caso específico,
del texto de consulta, el mismo texto de consulta por su esquema tiene que ordenar y catalogar los temas. Normalmente los textos de consulta, ¿cómo catalogan u ordenan los temas? Muy fácil. Lo pueden hacer de manera alfabética, de la A a la Z, o lo pueden hacer bien por temas, es decir, por campo disciplinar. Es decir, ordenar esto es lo relacionado con historia, esto es lo relacionado con biología, esto es lo relacionado con física, esto es lo relacionado con matemáticas, esto es lo relacionado con ciencias sociales, esto es lo relacionado con literatura, esto es lo relacionado con filosofía, esto es lo relacionado con lenguas extranjeras, etcétera, etcétera. Entonces lo podemos ordenar por temas y además ya cada tema pues va a tener tal vez su propio orden o su propio catálogo, ¿no? Por decirlo así. Pero de manera general están ordenados por campo disciplinar. Y la otra opción que les decía, se pueden ordenar o catalogar estas situaciones por orden alfabético. Entonces, de la A a la Z sin importar a qué campo disciplinar pertenezcan. Entonces, vemos ahí la diferencia. Ya adentrándonos al texto de consulta de manera particular, sí tiene muchos elementos similares al texto didáctico. La diferencia es tal vez, como la intención es diferente, porque aunque ambos tengan la intención de informar, de exponer, etcétera, sí cambian ciertos recursos. El texto didáctico se va a enfocar en explicar y ejemplificar, porque su intención es que aprendas. Entonces, la intención es que aprendas, por eso hasta incluso se vale de ejercicios y demás actividades para apuntalar esos conocimientos, ese aprendizaje. Mientras que el texto de consulta no. El texto de consulta solo se enfoca en informar. Quieran o no, el texto de consulta está más cercano a la nota informativa que al texto didáctico. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que va a ser distinto a una nota informativa a un texto de consulta? Tal vez el tema que trata. Las notas informativas normalmente tratan de sucesos, no de temas. Mientras que el texto de consulta, lo contrario, trata más temas que sucesos. Y si llega a tratar sucesos, un texto de consulta, son sucesos históricos. Mientras que la nota informativa normalmente se apega más al presente o lo más cercano a dicho presente. Entonces, como que esas son las distinciones. Tal vez sus modelos y demás, obviamente van a tener particularidades porque si no, pues se llamarían de la misma manera y serían lo mismo, pero aquí no. Entonces, por decirlo de una manera exagerada, el texto de consulta está, insisto, más apegado a la nota informativa que al texto didáctico, aunque en el aspecto de la intención, por decirlo de una manera, el texto de consulta está más apegado al texto didáctico. ¿Por qué? Porque está hablando de temas de interés, pero, ¿cómo se podríamos decir? De manera general. A pesar de que la noticia también es de interés, pero es un suceso, es un hecho muy puntual. Mientras que los otros son los temas universales, los temas imprescindibles de la cultura. Entonces, en consecuencia, se tiene que tener ese conocimiento. La única diferencia entre el texto didáctico y el texto de consulta es que el texto didáctico sí está enfocado a este ejercicio académico. Mientras que el texto de consulta, como lo dice su nombre, es alguien tiene duda, alguien quiere saber algo y va a recurrir a él. Pero no con esta idea esta idea académica de voy a leer y me van a ejemplificar y me van a dejar un ejercicio para yo saber de primera mano que ya entendí el tema y en consecuencia que ya lo domino. No, el texto de consulta simplemente te va a dar información. Si tú hiciste buen uso o aprendiste o aprovechaste bien esa información, eso ya va a quedar en ti. No va a haber un elemento que compruebe que efectivamente ya tienes o posees de buena manera ese conocimiento. Esa es la diferencia más radical entre el texto didáctico y el texto de consulta. Regresando a las particularidades del texto de consulta, es importante mencionar que el texto de consulta en esencia son facilitadores de información respecto a conceptos, personajes o asuntos particulares, ¿correcto? Entonces ahí está ese elemento que yo les acabo de mencionar. Entonces eso es lo que distingue en un grado con el texto didáctico. El texto didáctico va a tratar, sí, también un tema, sí, totalmente, pero el texto de consulta
también va a ser un facilitador, pero les digo, sin esa particularidad de intentar o pretender, mejor dicho, demostrar que efectivamente se adquirió ese conocimiento. Por decirlo así, el texto didáctico sí está pensado para que en algún momento se evalúen los conocimientos. El texto de consulta no. El texto de consulta es yo te doy información. Muchas veces el texto de consulta puede complementar un texto didáctico, pero no a la inversa. Un texto didáctico no puede complementar a un texto de consulta, porque el texto de consulta es precisamente un apoyo para la persona. Entonces tal vez a mí me explicaron un tema en un texto didáctico, pero no entendí una palabra, no entendí un concepto, no entendí algún suceso, me puedo valer de un texto de consulta. Obviamente, si yo ignoro la parte de los ejercicios y demás de un texto didáctico, lo estoy transformando en un texto de consulta. Les digo, no, a mí no me importan los ejercicios, yo nada más me voy a enfocar en la explicación y la ejemplificación. Ese texto didáctico ya no tiene la intención perdería su intención de evaluar, demostrar que el conocimiento se adquirió y se transformaría ciertamente en un texto de consulta, nada más. Entonces, para que vean las distinciones, es decir, si yo a un texto didáctico, a una obra didáctica, le quito ese elemento de evaluar o de pretender demostrarle de manera explícita o implícita a la persona que lo está consultando, lo está leyendo, le quito esa situación de evidenciar si ya adquirió o no adquirió el conocimiento, lo transformo en un texto de consulta. Porque el texto de consulta simplemente es un facilitador de información. No pretende otra cosa más que brindar esta información sobre conceptos, personajes o sucesos particulares. Otro elemento fundamental de un texto de consulta es que es un conocimiento elemental, no especializado. ¿Correcto? Es decir, no es especializado, no profundiza, ¿correcto? Es simple y llanamente un conocimiento elemental. Ahí es donde un poquito se distingue del texto el texto didáctico. El texto didáctico tal vez en uno de sus capítulos o en alguno de sus apartados sí es elemental, pero porque está pensado en ir en un proceso. ¿Correcto? Entonces, ahorita te doy lo elemental, pero el nivel de complejidad o de profundidad tal vez va a ir incrementando al pasar los temas, al pasar las páginas, mientras que el texto de consulta no. El texto de consulta es tan exacto que es un conocimiento elemental. Por eso es de consulta, es simple y llanamente para apuntalar una palabra, un concepto o un suceso, nada más, pero no profundiza, no lleva esta progresión que sí lleva o debe de llevar un texto didáctico. Entonces ahí tenemos esas distinciones para que nosotros podamos entender, cuando estamos frente a un texto, nosotros entendamos qué tipo de texto es. ¿Es solamente una nota informativa? ¿Es un texto didáctico? ¿O bien es un texto de consulta? Ejemplos para que me vayan entendiendo. Un ejemplo muy claro de un texto de consulta. Los diccionarios, las enciclopedias o los denominados manuales. ¿Correcto? Así de simple y así de sencillo. ¿Correcto? Quedémonos principalmente con los primeros dos, porque los manuales también muchas veces caen en textos didácticos. Entonces, los textos didácticos, las ejemplificaciones son los libros de texto, los que llevamos nosotros cuando éramos o ahorita que somos estudiantes. Esos libros que tienen la intención de explicar, ejemplificar y dejar ejercicios o estimulan o promueven el dejar un ejercicio para comprobar la adquisición del conocimiento y en consecuencia están pensados para evaluar dicha adquisición de conocimientos, son textos didácticos. Entonces, los libros de textos son los prototípicos ejemplos de un texto didáctico. En el caso específico del texto de consulta, quedémonos con estos dos tipos de textos que son los más obvios, que son los diccionarios. Nosotros nos acercamos a un diccionario y ¿cómo está catalogado? De orden alfabético, ¿correcto? Entonces, en orden alfabético, las palabras están de la A a la Z. ¿Y en qué consiste este conocimiento? En simple y llanamente decir qué significa tal palabra. No profundiza, muchos de ellos no ejemplifican la palabra, sino el uso de la palabra. Hay algunos diccionarios que te ponen 2, 3 oraciones para saber cómo se usaría de manera prototípica la palabra, pero no profundiza más. No profundiza los elementos muchas veces del uso, con
peyorativo de una palabra o contextual. No, simplemente se enfocan en decirte, esta es la palabra, este es su significado y se acabó. Entonces, esos elementos son puntuales en ello. Lo mismo ocurre con las enciclopedias. Las enciclopedias en vez de, otra vez, las enciclopedias muchas veces sí, están catalogadas o están ordenadas, ya sea de manera alfabética, de igual manera, o bien ahí sí por temas, ¿no? Es decir, tal vez es una pensando en estas grandes enciclopedias que se usaban antes, los tomos y demás, y una infinidad de tomos, ahora pues existen enciclopedias virtuales. Entonces, simplemente en el buscador pones el tema, pones el suceso, pones el personaje, le das clic y te aparece. ¿Y qué te va a desglosar esa entrada a la enciclopedia, ya sea la enciclopedia en físico o bien a la enciclopedia virtual? Simplemente nos van a referir datos, pero insisto, de manera muy elemental, sin profundizar en demasía. ¿Por qué? Porque si profundizaran en demasía, se transformarían en otro tipo de texto, del que vamos a ver a continuación. Entonces ya tenemos tres tipos de texto. Ya tenemos la nota informativa, el texto didáctico y el texto de consulta. Vamos al cuarto tipo de texto, que es el texto de divulgación científica, o dejémoslo nada más como texto de divulgación, porque el prototípico es de divulgación científica, porque la ciencia, prototípicamente hablando o socialmente hablando, pues es la más compleja, la más difícil, y en consecuencia pues es la que menos acceso tiene la mayoría de la mayoría de las personas no tiene tanto acceso, etcétera. Entonces, por lo tanto, se generan estos textos de divulgación. Pero bueno, dejémoslo en textos de divulgación sin especificar si es científica, humanística y demás, aunque pensemos que la ciencia no solamente habla de las ciencias exactas y demás, sino todo campo disciplinar tiene una ciencia, tiene un arte, por decirlo así. Entonces, estos textos de divulgación, vamos a dejarlos solamente sin ponerle una especificación, insisto, su propósito esencial es poner un tema de interés al alcance de un gran número de personas. ¿Correcto? Ese es el propósito de un texto de divulgación. Como lo dice su nombre, divulgar, divulgación. Pensemos, aquí es donde hacemos como un paréntesis, pensemos que la palabra vulgo no es algo, o lo vulgar, no es algo peyorativo. Se puede usar de manera peyorativa esa palabra, pero el vulgo es la mayoría, la inmensa mayoría de la comunidad, ¿correcto? Con sus particularidades, con sus esencias, ¿correcto? Entonces, esa es la base fundamental del vulgo. Entonces, si partimos de que vulgo es esta mayoría representativa de la comunidad o de la colectividad, pues pensemos que divulgar es eso. Divulgar es dar una información pensada para el colectivo, para la mayoría. Entonces, esa es la esencia de la divulgación. Entonces, por lo tanto, un texto de divulgación tiene como intención eso, poner un tema de interés de manera tan accesible que la mayoría de las personas, sin importar su especialización, sin importar muchas veces su nivel de estudios, pueda acceder a dicha información, a dicho tema. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos ese primer elemento fundamental de un texto de divulgación. Por lo tanto, ¿de qué recurso se va a valer la persona que crea un texto de divulgación? Pues el primero es el tipo de lenguaje. Normalmente el texto de divulgación se va a valer de un lenguaje sencillo y claro. Porque si su intención es que la inmensa mayoría lo entienda, pues obviamente si nos valemos de un lenguaje sencillo y claro, las probabilidades de que las personas, la inmensa mayoría, un gran número de personas, lo entienda, es mayor. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos ese primer recurso. Otra característica de un texto de divulgación es que no profundiza. Sí trata el tema, sí lo explica, pero no profundiza de más. ¿Por qué? Porque no pretende que las personas se vuelvan expertas en el tema, sino simple y llanamente que lo conozcan, que conozcan sus características, que conozcan sus elementos y demás. Tal vez voy a poner un ejemplo un poco exagerado. Tal vez este video cae en ese aspecto de ser un texto de divulgación. Simple y llanamente estoy refiriendo datos, simple y llanamente estoy mencionando características y puntos.
no les voy a dejar una tarea. Pues ahorita, no al final de este video, y al final de este video contesten este cuestionario. No, tal vez se puede usar este video, se podría usar como una clase. Efectivamente, eso no estaría mal. Pero la intención básica de este video no es una intención didáctica. No estoy apegado a un programa de estudios. No tengo una bibliografía específica que tengo que seguir y ciertas directrices que me marque un programa de estudio. Simple y llanamente estoy dándoles información sobre un tema, sin profundizar. No estoy profundizando de, no, pero miren, la divulgación científica o los textos expositivos se van a valer de esto y esto y esto. No. Tal vez el conjunto ya de videos podrían transformarse en un texto didáctico o ya muy particular como es el último tipo de textos que vamos a ver. Pero esto, por ejemplo, si lo pasáramos a un texto, podría ser de carácter divulgativo. Es simplemente acercar a la inmensa mayoría de las personas a un tema en específico. Entonces, normalmente donde vemos los textos de divulgación? Pues lo vemos en libros también. Muchas veces hasta incluso los textos didácticos se valen de textos de divulgación. La única diferencia es que usan el texto de divulgación y después dejan un ejercicio. Ya sea un cuestionario en relación con la lectura, o bien que el estudiantado escriba un texto o realice algo que se menciona en el referido texto. Entonces, ahí ya tiene ese carácter didáctico, pero el texto tal vez de divulgación nació como de divulgación y ya después el autor o los autores del texto didáctico, el texto académico, el libro de texto, lo transforman en un elemento para su intención didáctica, para su intención académica. Entonces, para que vean, pero el texto de divulgación no deja de ser un texto de divulgación, porque su germen, su origen, no olvidemos siempre eso. ¿Cuál era la intención original? Si después nosotros lo adaptamos y demás, pues es otra cosa. Lo mismo podemos hacer con una nota informativa. Yo puedo agarrar una noticia y a partir de una noticia dejar un cuestionario, pero eso no le quita no le digas, se transforma en un texto didáctico porque está en un libro de texto. No. La noticia, la nota informativa, era nota informativa. Que los autores del texto académico, del libro de texto, se hayan valido de ese texto para dejar un ejercicio, eso ya es la intención de los autores del libro de texto, no del creador de la nota informativa. Entonces, eso es donde tenemos que ser muy observadores. Es decir, ¿qué intención comunicativa? ¿Cuál es la función? ¿Qué tipo de texto es? Pues es una nota informativa. El texto, que ese texto esté inmerso en un libro académico, en un texto didáctico, esa es otra cosa. No son los mismos autores. Y aunque lo fueran, una cosa es un texto y la otra es inmerso en dónde está. Entonces, por eso es muy importante siempre estar atentos a la situación, a la intención, a la especificación del texto y demás. Entonces, regresando al caso del texto de divulgación, por eso también en libros podemos encontrar libros de cualquier tipo, libros que es una antología de textos de divulgación, pero también lo podemos encontrar en libros de texto académico, con una intención didáctica, pero el texto del que se valen no deja de ser de divulgación. Obviamente hay revistas que se caracterizan por ser de divulgación, acercar los temas científicos, académicos y demás, acercárselos al vulgo, acercárselos a la mayoría de la gente. Entonces también hay revistas que se caracterizan por contener textos de divulgación. Y obviamente, en esta época también hay páginas de internet. Correcto, hay páginas de internet, canales de YouTube, etcétera, podcasts y todos los recursos digitales que hoy están a nuestro alcance, pues también muchas veces puede haber creadores y creadoras de contenido de divulgación, con una intención de divulgación, ¿correcto? Y bien, otra característica, ya pensando más en el público al que van dirigidos estos textos, es ¿qué intenciones? ¿Cuál es la pretensión de un texto de divulgación? Pues en esencia son dos cosas. Por un lado, estar actualizados, porque normalmente la divulgación tiene que ver con conocimientos y muchas veces en recientes fechas la divulgación principalmente se enfoca valga la redundancia, en la divulgación de sucesos actuales. ¿Correcto? Aunque no dejan de muchas veces divulgarse cosas históricas. Hay divulgadores de historia, hay divulgadores de historia de la ciencia, hay divulgadores de la historia de la filosofía, etcétera. Entonces, no significa que la divulgación solamente trata temas actuales.
pero es estar actualizados, ¿correcto? Aunque ustedes no lo crean, muchas veces saber la historia de algo es estar actualizado, porque a partir de ese conocimiento de la historia, vas viendo y vas desarrollando el conocimiento hasta llegar hasta tu presente y en consecuencia proyectar el futuro. Entonces, ese elemento no está mal, ¿correcto? Entonces, esto de estar actualizados es un elemento, una intención que tienen los textos expositivos de este carácter de divulgación. Y el segundo propósito, el segundo objetivo de todo texto de divulgación es enriquecer la cultura general. Es decir, sin importar tus temas de interés muy particular o incluso tu profesión, si es que ya tienes un título y una cédula profesional, nunca está de más conocer diversos temas. Y entonces muchas veces, puesto que no es tu tema de interés o no es tu profesión y demás, nunca está de más acercarse a estos textos de divulgación precisamente para tener conocimientos, no de manera tan profunda, tan particularizada, sino simple y llanamente como es un conocimiento, porque siempre se los he dicho y siempre lo voy a repetir, el conocimiento nunca va a sobrar, el conocimiento nunca va a estorbar, a pesar de que nosotros tengamos intereses particulares, ya sea por nuestros gustos personales o bien por los puntos esenciales de nuestro campo de profesionalización o nuestro campo de interés o nuestro campo laboral académico, por decirlo así, profesional. Nunca está de más saber datos de otras disciplinas, de otros puntos, desde otras perspectivas. Entonces, el conocimiento nunca va a estorbar, insisto. Entonces, los textos de divulgación, nos podemos valer de los textos de divulgación, ciertamente, para tener esos conocimientos y poder enriquecer tanto nuestra cultura general y, en consecuencia, a nuestra persona. Y ahora sí, por último, vamos a hablar del otro tipo de texto expositivo, que es, como ustedes lo pueden inferir, el texto especializado. Entonces ya vimos todos, o sea, ya vimos la nota informativa, ya vimos el texto didáctico, ya vimos el texto de consulta, ya vimos el texto de divulgación. Esos como que son los más accesibles, los más cotidianos. Pero las personas que se especializan, estas personas que yo les acabo de mencionar ahorita, que ya tienen una profesión o tienen un tema de interés, también tienen que exponer sus temas, también tienen que exponer sus perspectivas, sus descubrimientos, sus análisis. Y en consecuencia, ya no están pensando en el vulgo, están pensando ya en sus colegas, están pensando en las personas que se interesan en ese aspecto particular de este tema general. Entonces, los textos especializados también son textos expositivos, pero obviamente tienen elementos y características muy particulares que lo van a distinguir de los otros 4 tipos de textos. ¿Cuáles son las características de un texto especializado? Ya lo podemos estar infiriendo a partir de su nombre, pero el primero es, sí, tratar un tema de interés. Ahí está muy cercano al texto de divulgación, pero cambia la intención. Quiero exponerles un tema de interés, pero voy dirigido hacia una comunidad especializada. ¿Correcto? Es decir, ya no voy a estar manejando un lenguaje sencillo y claro, como el texto de divulgación, sino ya voy a estar manejando un lenguaje especializado. ¿Correcto? Entonces, si tú no tienes conocimientos previos, si tú no tienes ciertos puntos de partida, no vas a entender mi texto, porque yo no te lo voy a explicar. Entonces, yo ya doy por hecho que tú ya lo sabes, en consecuencia yo ya no voy a explicar absolutamente nada. Tú ya lo debes de saber porque tenemos que tener ese punto en común, porque yo no me voy a estar regresando a la esencia, no, sino vamos a ir al otro. Entonces, ese aspecto es importante, esa es la diferencia más radical o más evidente entre el texto de divulgación y el texto especializado. El texto de divulgación maneja un lenguaje sencillo, claro, accesible, incluso te define algunos conceptos. El texto especializado no. El texto especializado ya da por hecho de que la persona que lo está leyendo sabe de qué estoy hablando. Tiene esos conocimientos previos, insisto. Entonces el autor o la autora del texto ya no se tiene que valer de este acercamiento y de esta aproximación, porque tiene muy claro que su público es alguien que ya conoce el tema, alguien que ya tiene ciertos elementos que le van a facilitar el entendimiento del tema. Y si no, pues se tiene que valer entonces de estos textos de consulta o incluso los de divulgación y demás,
para poderse acercarse a ese texto especializado. Entonces, ahí está ese elemento. Otro elemento característico de los textos especializados es la profundidad del tema. Caso contrario de los textos de divulgación. Los textos de divulgación no profundizan, simple y llanamente exponen, acercan, mientras que el texto especializado hace todo lo contrario. Profundiza, analiza, muchas veces hasta se enfoca nada más en un punto, no se enfoca en la generalidad como sí lo hace el texto de divulgación. El texto especializado es, me voy a enfocar en este aspecto tan pequeño, pero ese aspecto tan pequeño lo voy a profundizar más y más y más, porque es el aspecto que a mí me interesa y que quiero dar a conocer, esperando que el público al que voy dirigido también le interese ese aspecto tan puntual, tan exacto de un tema general. Y por último, pues, ¿dónde podemos encontrar este tipo de textos especializados? Pues obviamente también en libros. El ejemplo más claro de un texto especializado es una tesis. ¿Correcto? Obviamente también hay tesis de divulgación. Últimamente se ha abierto las posibilidades de hacer tesis, etcétera. Pero las tesis son un ejemplo puntual de un texto especializado. No cualquier persona puede leer una tesis, o también, obviamente, insisto, depende del tipo de tesis y demás, pero bueno, hablando prototípicamente, una tesis es un punto de que un especialista nos va a hablar de un tema y lo va a hacer de manera, va a estar pensando en sus colegas, van a estar pensando en las personas de su campo de conocimiento, no va a estar pensando en la mayoría de la población. Caso contrario del texto de divulgación. Obviamente, así como hay revistas de divulgación, hay revistas especializadas, ya sea revistas en físico o revistas digitales, pero hay revistas que solamente los expertos, los profesionistas, los profesionales de ese tema se van a acercar a esas revistas. No se va a acercar la inmensa mayoría, se van a acercar universitarios, se van a acercar investigadores, investigadoras, etcétera. Entonces, ese es el elemento fundamental. ¿Por qué? Porque es un texto especializado. Obviamente también va a haber páginas de internet, así como hay páginas de internet de textos de divulgación, así como hay páginas de internet de textos de consulta, así como hay páginas de internet de textos didácticos y obviamente hay páginas de internet de notas informativas, pues obviamente también va a haber páginas de internet de textos especializados, bases de datos que normalmente son de los centros de investigación o bien de las universidades. Y entonces pueden tener pestañas, ¿no? Tal vez los centros de investigación, los centros de estudios o las universidades, pues van a tener una página de internet en donde van a encontrar textos de divulgación, pero también textos especializados. ¿Por qué? Porque también las personas especializadas, los profesionales de cierto campo disciplinar, también necesitan bibliografía, también necesitan estas fuentes de consulta de las que hablábamos en otros videos, porque las investigaciones, pues eso que hablábamos en anteriores videos de el método de investigación, los métodos de investigación y demás, se valen estos tipos de textos. Entonces, dependiendo el tipo de texto que yo voy a escribir, tal vez yo me tengo que valer de ciertos tipos de textos. Si ves un trabajo académico a nivel primaria, secundaria, media superior, pues tal vez me tengo que enfocar en textos didácticos, textos de divulgación, textos de consulta. Pero si ya comienza a hacer una investigación en el ámbito universitario o bien en el ámbito ya incluso profesional de una investigación ya que incluso hasta te están pagando por ella, no vas a recurrir a textos de consulta o textos de divulgación o textos didácticos. Tal vez, otra vez regresamos a lo que hemos dicho, tal vez tú necesitas eso, tal vez tú como persona necesitas acudir a un texto didáctico, a un texto de consulta, a un texto de divulgación. Tú. Pero en tu bibliografía no puedes poner eso. En tu bibliografía no puedes mencionar a nivel profesional, ya a las altas esferas, no puedes mencionar, no deberías mencionar un texto didáctico, un texto de consulta, un texto de divulgación. Porque eso simple y llanamente es para acercar. Si esto ya es un trabajo profesional, pues implica citar trabajos ad hoc, acorde al grado al que me estoy refiriendo, al grado en el que yo estoy. Entonces los textos especiales, pero todo lo contrario. Si voy a escribir un trabajo cuando yo voy en educación media superior o yo estoy en la secundaria, en la primaria o en el preescolar, no voy a estar citando un artículo especializado, profundo, porque obviamente nadie lo va a entender. ¿Correcto? Puedo valerme tal vez de algún aspecto muy, muy puntual y demás,
Pero no, toda mi bibliografía no puede ser de un texto especializado. ¿Correcto? Entonces, o de textos, conformado de textos especializados. Entonces, ahí es donde entra, precisamente, ahí es donde nos tenemos que enfocar. Dependiendo la intención, no olvidemos también otra situación. En relación con la comunicación, todo es intención, situación, intención, situación. Dependiendo la situación, tal vez es mi intención, o viceversa, también dependiendo la intención, yo voy a generar la situación. Entonces, los textos expositivos que les acabo de exponer, válgase la redundancia, son eso. Cada uno de estos 5 tipos de textos, la nota informativa, el texto didáctico, el texto de consulta, el texto de divulgación y el texto especializado, tienen una misma intención en general, que es exponer, pero sus situaciones son diferentes. No es lo mismo informar nada más de manera escueta que hacer un texto didáctico pensando en un programa de estudios, en miras de unas evaluaciones, etcétera. Tampoco es lo mismo escribir un texto donde nada más informe sobre un tema, pero sin ninguna otra intención que simple y llanamente facilitar un conocimiento y ya. No es lo mismo explicar un tema de manera clara, sencilla, accesible a la inmensa mayoría de las personas, que por último escribir un texto muy claro, sí, tal vez, muy sencillo, sí, pero para personas especializadas en el tema, no para la inmensa mayoría. Porque tal vez yo leo un texto especializado y yo le entiendo porque yo soy un experto en ese tema, porque yo soy también un investigador o alguien especialista en ese campo disciplinar. Pero si lo lee cualquier otra persona que no tiene ciertos elementos, no lo va a entender. Entonces, en ello radica la importancia de hacer estas distinciones. Y ahí es donde entramos nosotros. Cuando nosotros tal vez estamos en nuestro proceso de investigación, tenemos que saber y tener muy claro qué tipo de texto vamos a consultar, cuáles van a ser nuestras fuentes de consulta, nuestras fuentes de información. Van a ser notas informativas, van a ser textos didácticos, van a ser textos de consulta, van a ser textos de divulgación o van a ser textos especializados. Nosotros tenemos que entender eso. Y otra vez, sin olvidar que muchas veces algunos textos los necesitamos solo nosotros, no nuestra investigación, y viceversa. Va a haber textos que los necesita nuestra investigación a pesar de que nosotros ya lo sepamos, nosotros no tengamos nosotros personalmente que recurrir a ellos para saber, pero nosotros sí tenemos que recurrir a ellos para hacer saber. Entonces, esta toma de conciencia, etcétera, es fundamental. Y más considerando que el texto expositivo, su afán es informar. Entonces, nosotros tenemos que tener en mente también nuestro deber. Si la intención de un texto es informar, nosotros tenemos que estar dispuestos a que nos informen, ¿correcto? Y viceversa, tal vez va a llegar algún momento en el que nosotros tengamos que informar y nosotros tenemos que saber cómo informar. Si nos toca hacer nada más una nota informativa, saber en qué consiste una nota informativa, saber cómo se escribe una nota informativa o cómo se expone una nota informativa. Si nos toca hacer un texto didáctico, tenemos que obviamente conocer el programa de estudio, obviamente hacer dar y tomar, ¿no? Esto de ida y vuelta, ¿no? Dar información, ejemplificarla, pero sin olvidar a quién va dirigido, realizar ejercicios para apuntalar y demostrar de manera explícita o implícita la adquisición de dicho conocimiento. O bien, si voy a escribir yo un texto de consulta, pues saber que simple y llanamente tengo que ser un facilitador de conocimiento, sin profundizar demasiado, sin ejemplificar incluso o sin ejemplificar en exceso. O si voy a escribir un texto de divulgación, otra vez, tengo que pensar que mi lenguaje y la forma en la que yo abordo el tema tiene que ser para la masa, las masas, el vulgo, la inmensa mayoría de las personas, no solamente para un cierto gremio. Y viceversa, si yo voy a escribir un texto especializado, pues simple y llanamente tengo que enfocarme en mi gremio, en las formas específicas de hablar, ¿correcto? Que ya vamos a hablar en otros videos, cómo se le conocen ese tipo de palabras que solamente conoce cierto gremio, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos todos esos elementos y esa toma de conciencia que es fundamental ante cualquier acto comunicativo. Hoy estamos hablando del texto expositivo, pero todo acto comunicativo implica cuáles son las responsabilidades de cada una de las partes. Si yo estoy siendo receptor, tengo que tener conciencia de qué implica ser receptor. Pero si a mí me toca ser emisor, tengo que tener conciencia de cuáles son las implicaciones, cuáles son mis deberes, implícitos o explícitos,
de yo ser emisor. Y entonces esa toma de conciencia va a facilitar todo. Desde una perspectiva comunicativa va a hacer que obtengamos el tan anhelado éxito comunicativo. En un aspecto personal puede ser nuestro objetivo particular. Sacar una buena calificación, que me entienda la otra persona, que me aprecie la otra persona, que valoren mi trabajo, etc. Entonces, esos elementos pues ya son muy específicos, pero de manera comunicativa nuestra intención es comunicarnos de manera efectiva, de manera exitosa. Entonces, en el caso particular del texto expositivo, tenemos que tener en claro esos elementos. Dependiendo de nuestra intención y la situación que se genera o que nosotros generamos, o que nos generaron, o que nosotros estamos inmersos en esa situación, va a ser el tipo de texto expositivo. Pues bien, espero que este video y esta explicación de 5 tipos de textos expositivos haya sido de su gusto, pero sobre todo haya sido de su utilidad. Y antes de despedirme, como siempre, les hago la cordial invitación a suscribirse al canal, así como hacer sus comentarios. ¿Qué les pareció estas perspectivas? ¿Qué ejemplos ustedes conocen de notas informativas, textos de divulgación, textos didácticos, textos de consulta, textos especializados? ¿Qué otros elementos y otras características ustedes perciben, etcétera? O bien, pues también pueden hacer en forma de comentario pues sus sugerencias, qué temas quisieran, temas de comunicación quisieran que se trataran en estos miércoles de comunicación. Ya saben, este canal es por y para ustedes, entonces todos sus comentarios que abonen a dicho canal siempre van a ser bienvenidos. A su vez, pues también les hago la cordial invitación a que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Twitter e Instagram, en donde ciertamente o precisamente podemos usarlo también como un foro en el cual ustedes me digan sus comentarios, sus sugerencias en relación con este canal. Pues bien, ahora sí, sin nada más que agregar por el momento, no me queda nada más que darles las gracias por su presencia y decirles, estamos en comunicación. Hasta siempre.